Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Joshua. Bendiciones abundantes para cada uno de vosotros en este Yom Shabbat, en este día de reposo. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antonio Meléndez de aquí, de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom en extensión México. Hoy contentos porque el Eterno nos concede un día más, un día de delicia, un día de reposo. Y hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario de la parashá de esta semana que se intitula Vaikra Jacob, transliterado a nuestro idioma, y llamó Jacob. Como bien sabemos, lo hemos estado estudiando en Génesis capítulo 49, verso 1 al verso 26 del capítulo 50, en el profeta Isaías capítulo 43, verso 2, en el libro de los Salmos, el número 44, en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 39, al verso 9 del capítulo 20, y luego en el capítulo 21, del verso 12 al verso 19. Bendito sea nuestro Abacados, nuestro Padre Celestial, por esta porción. Vamos terminando, concluyendo de estudiar en el sistema trienal de Parashot, aquí en el calendario sacerdotal perpetuo de Adenor, lo que es el libro de Bereshit, Génesis. Estamos en la última Parashá y damos toda Rabá a Vino Jehová porque nos permite llegar a buen término con el estudio de este primer libro de la bendita Torah. Bien, mis amados, y ahí encontramos varios temas, principalmente lo que es la bendición profética de Jacob a cada uno de sus hijos. También encontramos el momento de la muerte de Jacob, al igual de las instrucciones para su sepultura. Posteriormente, en lo que es el capítulo 50, pues termina con las instrucciones de Yosef para cuando él muere y la muerte de Yosef. En lo que es el profeta Isaías, nos habla de que Jehová Sebaot es el único redentor del pueblo de Israel. Por otro lado, en el libro de los Tehilín, Salmos, encontramos una tefilá, una oración por las libertades o liberaciones pasadas y por las pruebas presentes, por las bendiciones futuras. Y en el Brit Hadashah encontramos lo que es la muerte de Yeshua, la sepultura de Yeshua, la resurrección de Yeshua, y también encontramos instrucciones de Yeshua a sus Talmidim, a sus discípulos, en especial a Simón Kefa. Bendito sea nuestro Abacados por su bendita Torah. Pero bueno, vamos a entrar en materia con el favor del Eterno, si Él así nos lo concede. Amén. Abino Jehová, te damos toda Rabá. Muchas gracias, Eterno Elohim, Rey del Universo, porque nos permites este día de reposo, este día de delicia, y tu bendita Torah, para deleitarnos en ella. Y bueno, disponemos este tiempo, Abacados, para bendecirte. Apartamos este día, apartamos este tiempo, para que también tú nos hables, para descansar de toda obra humana o de nuestras propias obras y poder ser bendecidos de parte tuya, Abacados, a través de tu bendita Torah. En el Shem de Joshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Quiero invitarle que vaya ahí al Sefer, al libro de los Salmos, en el Salmo 116, en el verso 15, porque me gustó ese verso. No es parte de esta porción, pero está ahí. Ya lo tiene, mire lo que dice ahí el libro de los Salmos, en el verso 15 del Salmo 116. Mire, dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus kadoshim, de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová. Y estamos hablando aquí
principalmente de muerte. O estamos culminando el libro de Bereshit con muerte. La muerte de Jacob, la muerte de Yosef, que es sombra profética de Yeshua, y en el Brit Hadashah, pues nos tocó estudiar esta vez la muerte de Yeshua. Entonces estamos hablando de muerte, pero como dice este Tejilín, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus kadoshim, de sus santos, de sus apartados. Y hemos visto el proceso del Tikkun Nefesh de Jacob, del Tikkun Nefesh de Yosef, apartados, consagrados para el Eterno, y obviamente con un proceso de vida para alcanzarlo. Vamos ahí al Sefer de Bereshit, Génesis, capítulo 49, verso 29, que es donde vamos a empezar a hablar sobre la muerte de Jacob, transliterado en nuestro idioma. Mire lo que dice el verso 29. Dice: Jacob entonces les ordenó como sigue, y les dice: yo estoy para ser unido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está allá en el campo de Efrón, el Hití, la cueva en el campo de Macpela, junto a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón el Hití, como lugar de sepultura perteneciente a él. Allí ellos sepultaron a Abraham y a su esposa Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su esposa Ribca. Y allí sepulté a Lea, dice Jacob. El campo y la cueva en él, ese fue comprado a los hijos de Ehed. Da instrucciones Jacob a sus hijos. Y en el verso 33 dice que cuando Jacob había terminado de dar Torah, instrucciones a sus hijos con respecto a su sepultura, recogió sus pies en la cama y respiró por última vez. Entregó el espíritu de vida, el aliento de vida, en otras palabras, expiró y fue reunido con su pueblo, con sus padres. Aleluya. Bendito sea el Señor. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus kadoshim. Pero mire, cuando aquí la bendita Torah escribe o describe el fallecimiento de nuestro patriarca Jacob, utiliza este término, expiró, que de la Shon Kadosh del hebreo es likba, que significa expiró. Pero no vemos agregado ahí y murió, o sea, no viene la palabra, el término murió, sino expiró. Encontramos un comentario en el Talmud que nos dice que Jacob, nuestro patriarca, en realidad no murió. Y también encontramos una pregunta en el Talmud que dice: a ver, ¿acaso en vano lo elogiaron los disertantes? ¿Acaso en vano lo embalsamaron los embalsamadores? ¿Acaso en vano lo enterraron los enterradores? Y a esto también responde en el verso 2 con respecto a este tema. Dice: cuando la frase "y tú no temas, mi siervo Jacob", que le está diciendo el Eterno, pues yo soy tu Salvador, tu Redentor, desde la lejanía, y también el Redentor de tu descendencia, de Israel, desde la tierra de su cautiverio. ¿Quién está diciendo eso? El Talmud. ¿De parte de quién? Del Eterno, tal y como nos lo dice Isaías el profeta. No temas, Jacob, mío eres tú, Israel, yo te puse nombre. Bendito sea el Abacados. Él es el único Redentor. Entonces este texto iguala no solamente a los descendientes de Jacob como pueblo, sino lo compara con él, como veíamos la vez pasada, Israel, el rebaño, o sea, refiriéndonos al pueblo, el pueblo de Israel, el rebaño de Jacob. El pueblo de Israel, el rebaño de Jacob. Entonces aquí este texto nos está igualando a Jacob con su descendencia. ¿Quiénes son su descendencia?
obviamente, físicamente, los 12 patriarcas, pero espiritualmente, usted y yo. Entonces, Jacob está igualado a su descendencia. Entonces, ¿qué aprendemos de ello? Como dice el Talmud, tal como tu descendencia Jacob está viva, también lo estás tú. Tal y como la descendencia de Jacob, Israel, vive, también Jacob vive. Y bueno, a simple vista esta respuesta del Talmud no nos responde la pregunta. ¿Cómo es posible decir que Jacob, nuestro patriarca, no murió, como dice el Talmud, cuando lo elogiaron, lo embalsamaron y lo enterraron después de un luto de 70 días? Además, ¿cómo se entiende que el hecho de que su descendencia está con vida, entonces esto esté relacionado e influya con que también Jacob esté con vida? Entonces tiene que haber una verdadera vida o una verdadera muerte. Una verdadera vida. Entonces cuando el Talmud declara estos términos, nuestro patriarca Jacob no murió, aquí el Talmud no tiene la intención de negar una realidad visible al ojo humano. O sea, no se está refiriendo a la muerte del cuerpo humano. La bendita Torá nos da testimonio, atestigua que Jacob fue elogiado, embalsamado y enterrado, que pasó 40 días el proceso de embalsamiento y también se cumplieron 70 días de luto y posteriormente fue llevado, trasladado a ser sepultado. Y por supuesto que la bendita Torá siempre nos habla la verdad, porque la Torá de Jehová es Emet. La instrucción del Eterno es verdad. Su palabra es verdad. Y por eso decimos, santifícanos en tu verdad. Por ello es que el Talmud pregunta, ¿acaso lo elogiaron o lo embalsamaron y lo enterraron en vano? Claro que no, físicamente sí estaba muerto. La bendita Torá nos da testimonio que Jacob fue enterrado. Jacob fue enterrado. Entonces, ¿por qué podemos decir que Jacob está con vida? Jacob, nuestro patriarca, no murió. Entonces hay una verdad interna en esto que estamos viendo y nos estamos refiriendo a la vida eterna. Cuando vamos al Brit Hadashah, nuestro amado Mashiach Yehoshua nos lo confirma en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, nos dice de esta manera, nuestro amado Mesías Yehoshua le dice, o les dice, yo soy el Elohim viviente, yo soy la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto, éste vivirá. El que confía en mí, aunque esté muerto, literalmente en su cuerpo, éste vivirá. Entonces se está refiriendo verdaderamente a la vida eterna. Porque a eso vino Mashiach, a darnos vida, vida de abundancia, vida eterna. Aquí podemos ver que Jacob, nos dice el Talmud, Jacob tenía una cualidad que lo distinguía, en este caso, de Esaf. Que Esaf le gustaba la mentira, pero Jacob aprendió a vivir en la Emet, a vivir en la verdad, a hablar verdad. Siendo que la verdad es eterna e inalterable, y era la característica esencial de Jacob, se desprende que Jacob, o se entiende que Jacob, también, por ser parte de la Emet, de la bendita Torah del Eterno, se mantiene eternamente. Y no solo hablando de lo que es en el mundo de arriba, el mundo de las almas, sino también en este plano terrenal. Y es esa la intención de este cuestionamiento de preguntas y respuestas que nos da el Talmud. Tal y como su descendencia está viva, también Jacob está vivo.
Así que la vida de Jacob está vinculada a su descendencia, al bendito pueblo de Israel. A través de su descendencia, él continúa. La descendencia continúa y él continúa con su descendencia. Jacob continúa vivo. ¿Y qué le da vida? La bendita Torá, porque es testimonio y estamos aprendiendo de la vida de él. Y la emuná viene por el oír y el oír por la bendita Torá de Jehová. Así que la vida de Jacob, que está plasmada en la bendita Torá, continúa siendo de bendición para todo aquel que escudriña su vida. Y en el Brit Hadashah también está como testimonio de que Jacob, patriarca, un hombre de emuná. De esta manera la vida de Jacob perdura hasta la eternidad, trasciende y también está presente en este mundo terrenal. Así que vemos esos dos niveles. Lo natural, aquí en la dimensión de los vivos, y lo sobrenatural, hablando de la octava. Resulta entonces que la vida de Jacob está paralelamente en dos planos. El plano físico natural, que es parte también de una realidad divina, porque todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, de lo espiritual. Y al respecto de esta vida natural, la bendita Torá nos enseña o nos explica que lo eulogiaron, lo embalsamaron y lo enterraron. Y a la misma vez, la bendita Torá nos enseña que hay una capa más elevada, lo que conocemos a la octava, una octava arriba, la dimensión espiritual, donde Jacob, nuestro patriarca, no murió. No murió. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Bendito sea nuestro abacados. Así también la vida de su descendencia, hablando del pueblo de Israel y todos los que pertenecemos al pueblo de Israel por la emuná de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Todo el pueblo de Israel se desarrolla simultáneamente en el plano de lo natural y en el plano de lo sobrenatural. En el plano de lo natural y en el plano de lo sobrenatural. Cuando usted y yo vamos en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, nos encontramos en el verso 9 y 10 sobre Abraham, que por emuná Abraham habitó como extranjero en tierra de la promesa, como en una tierra extraña, viviendo en tiendas junto con Isaac, junto con Jacob, quienes iban a recibir lo que el Eterno le había prometido a Abraham. ¿Por qué? Porque estaban guardando, esperando la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto, perito y constructor es Jehová Sebaot. Todos estos murieron en emuná, sin haber recibido la promesa, pero habiéndola visto desde lejos. Ellos la visualizaron, pudieron estar ahí, bendito sea el Eterno, y fueron persuadidos de ella, y la abrazaron, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sabían que su estancia en esta dimensión de los vivos era temporal. Porque los que confiesan tales cosas, nos dice aquí el Brit Hadashah, claramente dan a entender que buscan otra patria, otra ciudadanía. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, hablando de la Canaán física, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero en realidad anhelaban una patria mucho mejor, es decir, una celestial, en los Samaín, en los cielos, por la cual Jehová no se avergüenza de ser llamado el Elohim, el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por emuná, Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de sus hijos de manera profética, y también a Efraín y Manasés, hijos de José, y adoró apoyando su cabeza sobre su báculo, sobre su bastón. También por emuná, por esa misma emuná, José al morir se acordó de la promesa del éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones con respecto de sus huesos, como leemos ahí en Génesis capítulo 50, verso 24 y verso 25. Hombres de emuná están en esta galería de hombres y mujeres
de emuná. ¿Y de quién es esa emuná? Nomás brínquese al otro capítulo 12 del libro de los Hebreos, verso 2. ¿Y qué nos aconseja a usted y a mí que estamos entendiendo la bendita Torá? Que tengamos los ojos bien puestos, bien fijos. ¿En quién? En el autor y consumador de esta emuná emet, de esta fe verdadera, de esta fe completa y de esta fe madura. ¿Por qué? Él con gozo, hablando de Mashiach, Él se entregó por nosotros. ¿Por qué? Por esa emuná. Por esa emuná soportó el dolor ahí en el madero de sacrificio, o en la cruz del Calvario, como la conoces. Como un criminal, sufrió la vergüenza, el escarnio público, y se ha establecido a la diestra de la majestad de Elohim, hablando de poder. Bendito sea el Eterno. Así pues, mis amados hermanos y hermanas, por un lado los hijos de Israel viven en este mundo, sujetos a sus limitaciones, tal y como usted y yo estamos viviendo. Pero conjuntamente con esto, el eterno Jehová Sebaot asegura que, si estamos apegados a Él, a Jehová vuestro Elohim, entonces estamos todos vivos el día de hoy. Estamos todos vivos hasta el día de hoy. Aunque esté muerto, vivirá. Quiero invitarle ahí al Brit Hadashah en el Sefer, en el libro de Jasón, Apocalipsis o Revelación, capítulo 14, verso 13. Vamos para allá rápidamente. Mire lo que dice ahí, ponga especial atención. Oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Adón. Sí, dice el Ruach HaKodesh, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos humanos y naturales, pero sus obras de emuná con ellos siguen, esas no mueren. Aleluya. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus kadoshim. El pueblo de Israel, un pueblo inserto, metido en un mundo de leyes naturales, y a la misma vez de estar dentro de un mundo con leyes naturales, simultáneamente, su misma existencia es un milagro sobrenatural. ¿Cuántas personas descendieron a Misraim? 72. ¿Quién preparó? ¿Quién preservó su vida de ellos? El Eterno, a través de Yosef. Milagros, cosas sobrenaturales. 7 años de abundancia, 7 años de escasez para preservarles la vida. Así que la muerte física no es el final de todas las cosas. Podemos ver, por otro lado, cuando el eterno Jehová Sebaot le enseñó a Moshe Rabenu, a Moisés, nuestro maestro, la Torá o las leyes de la Torá con respecto a la pureza espiritual. Él le dijo tanto la manera de cómo cada tipo de contaminación es contraída, o sea, atraída hacia las personas, pero también cómo era su proceso de purificación. Nos dice el Midrash que cuando el eterno Jehová Sebaot le transmitió las leyes de la Torá a Moshe, de la persona que se vuelve impura por medio del contacto con un muerto, con un cuerpo muerto, con un difunto, el rostro de Moshe se puso pálido. Y entonces él preguntó en signo de interrogación y admiración: oh Jehová Elohim, dueño del universo, si uno se contamina de esta forma, ¿cómo podrá purificarse? Esto nos comenta un Midrashí. Hay muchas formas de impureza espiritual, como hemos visto en la Torá, y van variando en su gravedad o en el tipo de gravedad. Y el tipo más severo de impureza ritual se contrae a través del contacto con un cuerpo muerto. En aquellos tiempos, regresando al tiempo
del pueblo de Israel en Mizraim, en Egipto, y luego en el Bamidbar, en el desierto, para poder permitirse el acceso a lo que es el Mishkan, el tabernáculo de reunión, y posteriormente en el Beit Hamidash, en el sagrado templo, si alguien se encontraba o contraía esta impureza espiritual, debía ser purificado por medio del salpicado de agua mezclada con las cenizas de una vaca roja. ¿Recuerdas? Así que cuando el eterno Jehová Sebaot le enseñó a Moshe Rabenu las leyes de la bendita Torá con respecto a la pureza espiritual, él le dijo tanto la manera de cómo cada tipo de contaminación es contraída hacia la persona y cómo era su proceso de purificación ritual. Por otro lado, a pesar de que ciertas misbot, mandamientos relacionados con lo que es el templo, ahorita están restringidos porque no hay un templo físico. Ahora somos un templo espiritual. Y están restringidas con respecto al templo, con respecto al tiempo y por algunas condiciones específicas, mayormente los que estamos de este lado del mundo. Pero todos los mandamientos y todos los procedimientos contienen un mensaje que es aplicable para todos en todos los tiempos. Porque cielos y tierra pasarán, mas la bendita Torá no pasará. Tiene un mensaje espiritual y ese es el que buscamos, el que está en la octava. Porque las cosas naturales ya sabemos que empiezan y terminan, pero no termina todo cuando el cuerpo muere. Hay algo que trasciende. Entonces Moshe Rabenu, Moisés, tenía un profundo entendimiento sobre la naturaleza al respecto de la muerte. Un entendimiento que lo llevó a su asombro frente al prospecto de cualquier tipo de purificación para una pureza, después de una impureza que se contraía por medio de un cuerpo. Por medio de un cuerpo muerto. Pero tú, que te adhieres al Eterno, bueno, usted y yo que nos hemos adherido al Eterno, estamos vivos. Todos estamos vivos este día. ¿Por qué? Porque estamos guardando Shabbat y estamos conectados con el Eterno. Y eso nos da vida. Bendito sea nuestro amado Mashiach Yehoshua. El Eterno Jehová Sebaot es la fuente de toda vida que puede existir. Mashiach dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, todo el que está conectado con el Eterno, a través de nuestro amado Mashiach Yehoshua, está vivo. Como nos dice Yohanan, en el capítulo 11, verso 25, Yeshua dijo, yo soy el Elohim viviente. Yo soy la resurrección y la vida. El que confía en mí, aunque esté muerto en su cuerpo, vivirá. ¿A qué se refiere? A el alma. Por eso es que nuestros sabios, los Jajamim, los sabios de Torah, nos dicen en sus comentarios, mucha gente justa, incluso luego de su fallecimiento, son considerados vivos. Pero a la misma vez mucha gente malvada, incluso cuando están vivos, son considerados muertos. Santo es el Eterno. Y mire qué nos dice el Brit Hadashah. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, verso del 1 al 5, yo se lo voy a leer y dice de esta manera, Beshem Yehoshua HaMashiach. Y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Estabas vivo en la carne, pero muerto en el espíritu, en los cuales anduvistes en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Hasatán, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí no hay ninguno, no levante su mano. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, allá en el pasado, ahorita no, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Por qué? Porque hacíamos lo que nuestra carne quería, y nuestra carne sí muere. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el eterno Elohim
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en vuestros delitos y pecados, aleluya, mire, nos dio vida juntamente con el Mashiach Yehoshua, por gracia sois salvos. Bendito sea el Eterno. Levántese, apláudale. Aleluya, bendito sea nuestro abacados. Bueno, así podemos entender que la impureza que se contrae a través de la asociación de un cuerpo muerto es tan grave, ya que es una metáfora para uno, no para uno hablando en términos personal, para uno hablando de un individuo, para un individuo que se ha cortado completamente de su línea de vida. Estamos hablando de una persona cuya vida está totalmente desprovista del propósito divino, que se ha alejado del Eterno. ¿Por qué? Por las transgresiones, porque son las transgresiones, los pecados los que hacen división entre el Eterno y nosotros. Por eso es que Moshe no podía imaginar un proceso de purificación que pudiera contrarrestar tan grave impureza. Pero, como el Eterno es tan amoroso, Él explicó a Moshe Rabenu cómo son las cosas o cómo es la vida después de la muerte, haciéndole saber que había una vida después de la muerte física. En aquel tiempo le reveló este misterio de la vaca roja, lo que se hacía hablando del rito con la vaca roja. Pero en este tiempo ya no es a través de las cenizas de la vaca roja, sino a través de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Este mandamiento de la vaca roja es complicado. Bueno, era complicado entenderlo. Uno de los mandamientos difíciles de entender o de comprender, que no se comprendía, valga la redundancia, pero que el autor en el Brit Hadashah de la carta a los hebreos nos lo explica cuando nos dice en el capítulo 9, verso 11, que el Mashiach que había venido se había convertido en el Cohen Hagadol, en el sumo sacerdote de las cosas que ya estaban ocurriendo, y que él entró en el grande y perfecto Mishkan, que fue no hecho por manos de hombres, pues no es de este mundo, no es creado conforme a este mundo, y entró por medio de la sangre de cordero. No entró por medio de la sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre. Entonces no fue solamente el sumo sacerdote, sino también el cordero del sacrificio. Y ahí entró una vez y para siempre al lugar Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo, y obtuvo para nosotros la redención eterna. Porque si la sangre de los toros y las cabras y las cenizas de la vaca roja esparcidos sobre los impuros los santifica para purificación de su carne, mire, de su carne, cuánto más entonces la sangre de Mashiach, quien por el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo a Jehová Sebaot como sacrificio sin mancha, purificará nuestras conciencias de las obras muertas para servir a Jehová Elohim, el Elohim viviente. Para esto se hizo el mediador del Brit Hadashah, del pacto renovado, para que con su muerte se convirtiera en la salvación de aquellos que habían transgredido el primer pacto y para aquellos que son llamados a la herencia eterna, y ellos puedan recibir la promesa que nos dice Jeremías, el profeta, capítulo 31, versos 31 al 33. Así que uno que está totalmente separado de la fuente divina, del Eterno, solo puede restablecer su conexión a través de una entrega total. Estamos hablando de la Teshuvah. Por eso concluimos pues, estimada, preciosa, es a los ojos de Jehová la muerte de sus Kadoshim. Y como dijo Mashiach, el que cree en mí, como dice la escritura, la bendita Torah, aunque esté muerto, vivirá. Y bueno, mis amados Ajim Behayot, por causas de tiempo, aquí dejamos mi comentario. Aprovecho el tiempo para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores,
nuestro amado Morea Jaro Morales y su amada esposa, la morada Celia de Morales. Un abrazo fuerte y gigante para todos aquellos que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Y con el favor del Eterno nos escuchamos el próximo Shabbat. Mientras tanto, sígase gozando Israel, sigue disfrutando de la gama de enseñanzas que hoy hay por Radio Shalom. Y con el favor del Eterno, nos conectamos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom, Lehi Raot, hasta pronto. Amén.